Lo siguiente y vamos a empezar a hacer una lectura de estos ejercicios. Lo primero que tengo que recordar es, voy a hacer un breve repaso. Había tres propiedades que ya las vimos en otro video, en círculo y circunferencia, que si yo tengo una cuerda y tengo la ecuación de la recta que pasa por el centro, esa ecuación de la recta que pasa por el centro y por una cuerda va a cortar justo en el midpoint y va a cortar de manera perpendicular. ¿Hasta ahí estamos bien? En segundo lugar, siempre que yo tenga un diámetro, si uno a otro punto de la circunferencia, voy a armar un triángulo rectángulo por la propiedad de los centros. Y la tercera propiedad es que cualquier recta que sea tangente a la circunferencia en un punto va a ser perpendicular al radio que se une con ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, encontrar el punto 1 no me voy a detener demasiado. El punto 1 no me voy a detener demasiado, les decía, porque en el punto 1 encontrar el centro y el radio de los siguientes círculos no me voy a detener ahí. ¿Cómo era el centro acá? ¿Cuál es el centro en este caso? Acá. ¿Y el radio? 2, listo. Y acá lo único que tengo que hacer es completar cuadrados. Voy a pasar el 163 al otro miembro. Como tengo un 2 que me molesta, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar como factor común y lo voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. El 2. Lo voy a sacar como factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado. Más y al cuadrado. Menos 7y. Todo es igual a 163 dividido 2, porque el 2 después lo paso dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Completo cuadrados y me va a quedar x del centro, y del centro, y del otro lado me va a quedar el radio al cuadrado, que en este caso da 100. Creo que lo habíamos hecho inclusive a este ejercicio. ¿Sí o no? Bueno, ¿alguien tiene dudas de este ejercicio? ¿Alguien tiene dudas de cómo completar un cuadrado? No. Muy bien. Encontrar la ecuación de los siguientes círculos. Ahora me está pidiendo al revés. Me da el centro, me pide el radio y me pide que lo lleve a esta expresión. A lo sumo, si tengo que desarrollar los cuadrados de los binomios, los llevaré a esta. ¿Sí o no? X al cuadrado y al cuadrado igual a 64. ¿En cuál? Sí. Igual a 64. Sí. Acá empiezan a aparecer ejercicios en donde sí empiezo a pensar un poco más. Encontrar la ecuación del círculo con centro en 2, 5 que pasa por el punto 6, 8. ¿Bien? Escribo la ecuación x del centro, x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a radio cuadrado, y después x e y lo reemplazo por 6 y 8 y me va a dar el radio al cuadrado y ya está. ¿Dudas de eso? Sigo con este. El diámetro de una circunferencia está dado por, obviamente, el inicio y el final, ¿no? Del segmento diámetro. Por el punto A y por el punto B. Encontrar la ecuación del círculo. Bueno, si yo tengo el diámetro, ¿qué hago? Muy bien. Saco el midpoint y tengo el centro. Y luego, una vez que ya tengo las coordenadas del centro, reemplazo uno de los dos puntos como en el punto anterior y voy a obtener el radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como en este de acá. Pero ahí no tenés tipo A y B. Sí, acá los tengo. Me dice que el diámetro pasa por el punto A menos 6, 8 y por el punto B 2 menos 4. Entonces, que empiece y que termina, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Saco el midpoint. En la mitad del diámetro va a estar ubicado el centro. Ok, y el centro lo pones, ya está. Después ubico el centro, ubico la ecuación, reemplazo alguno de los dos puntos en particular, no, cualquiera, el centro y cualquiera de estos dos puntos, y ahí voy a obtener justamente el radio al cuadrado y ya tengo la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Encontrar la ecuación del círculo. Bueno, acá me pide que grafique. La voy a hacer solamente por un detalle. ¿Alguien ya tienen, no? El libro para después decirme. Sí. Bueno, voy a graficar en particular esto. Fíjense. Bueno, X menos 3 al cuadrado
Ahí voy. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? 3 y -2. Bueno, voy a utilizar esta escala. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Acá va a estar mi centro. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después voy a decir que cuál va a ser mi radio. 3. Bueno, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense qué pasa particularmente. ¿Cómo? Bueno, acá voy a correr un cachitín. Ahí está. ¿Qué pasa? Exactamente está tocando. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué toca? Y porque el radio, este radio, Pasado por el punto. R es 3, ¿sí? Y está tocando apenas a qué eje. Y como el X del centro, el centro estaba ubicado en 3 menos 2, ¿lo ven? Y como el radio coincide con una de las coordenadas, apenas está tocando. ¿Se entiende? Siempre con una sola. No, puede tocar con las dos, porque si el centro hubiese estado en 3 menos 3, ahí hubiese tocado, porque hubiese estado a 3 de distancia de cada uno de los ejes. Lo que sí digo es que si yo quiero que toque al eje X, el radio va a ser la distancia a la que se encuentra desplazado en el eje Y. Y si yo quiero que toque al eje Y, va a ser el otro. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Por el siguiente ejercicio, que es lo que más me interesa. Una vez que grafiqué esto, me dice: encontrar la ecuación del círculo que toca el eje X, ¿lo ven? Y que tiene centro 6 menos 5. Si toca al eje X, el radio 5. va a ser 5. Entonces va a ser X menos 6 más Y al cuadrado, ¿no? Más Y más 5 al cuadrado igual a 25, porque sería 5 al cuadrado. ¿Bien? Solamente lo grafiqué para que veamos eso. Son una maravilla. Me dice, el punto P es 1 menos 2 y Q es 7, 1. Y yacen en la circunferencia de un círculo. Muestra que el centro del círculo yace sobre la recta 4x más 2y igual 15. Bueno, yo tengo dos puntos, P y Q. Cada vez que yo me encuentre con un ejercicio de este estilo, yo particularmente recomiendo lo siguiente. Yo recomiendo dibujar. Dibujo un círculo, no me importa que no tenga las coordenadas, pero voy a dibujar dos puntos, P y Q. ¿Qué me dice quién era P? 1 menos 2. Y Q, 7, 1. cuando a mí me dice demuestre, yo sí o sí ahí voy a tener que hacer, de alguna manera voy a tener que trabajar con alguna de las propiedades. Si yo busco algo que pase por el centro, supongamos por acá, una recta, si esto pasa por el centro, ¿qué particularidad tiene que pasar? Es el acuerdo. Tiene que estar el midpoint, y ¿qué más tiene que ser? 90 grados. Muy bien. Entonces ahora voy a ver la recta. ¿Quién era la recta? 4x más 2y igual 15. Voy a despejar para saber la recta, ¿sí? Me pasa menos 4x primero, más 15, y después dividido 2, ¿todos de acuerdo? Esto me queda que y es igual a menos 2x más 15 medios. Ahora observemos, vamos a sacar quién es el midpoint. ¿Quién es el midpoint? 1 más 7 dividido 2, 2
Menos 2 más 1, menos 1. Dividido 2, menos 1 medio. Bueno, voy a fijarme si esta recta pasa por este punto. ¿De qué manera me fijaría? Muy bien. En realidad reemplazo x y que me dé y. Menos 2 por 4, ¿estamos de acuerdo? Sí. Más 15 medios. Menos 2 por 4, ¿cuánto es? Para. Menos 8 más 15 medios, menos 1 medio. Listo. ¿Pasa por el midpoint? Sí. Listo. Pasa, primera condición, pasa por ¿Cómo sacas el midpoint. Haces 1 más 7 dividido 2. Hice x. X1 más X2. Sumé los dos x y las dividí por 2, sumé las dos y y las dividí por 2. ¿Bien? Pero no saques. Bien. No voy a hacer. Entonces, si y te da lo mismo, será. Bien. Muy bien. Ahora lo que digo es lo siguiente. A mí me conviene hacer el dibujo porque ustedes me están mostrando qué propiedad están utilizando para demostrar. ¿Cuántas condiciones tiene esta propiedad? 2. Que la recta pase por el punto medio y que la recta, ¿cómo tiene que ser? A la cuerda. Entonces, yo tengo, ¿cuál es la pendiente de la recta? ¿Cómo? ¿Cuál es la pendiente de la recta? Menos 1 medio. No, la pendiente de la recta. 2. 2 Menos 2. menos 2. Esto es m de la recta. Ahora, ¿cómo debería ser la pendiente de la cuerda para que sea perpendicular? M de la cuerda debería ser 1 medio positivo. De la cuerda. Esto debería ser, ¿sí? Debería. ¿Para qué? Para ser perpendicular. ¿Bien? ¿Puedo sacar la pendiente? Sí, si tengo 2 puntos. ¿Cómo era la pendiente? X2 Y 2 menos 1 sobre al cuadrado. No. Y 2 menos y1. sobre menos Bueno, fíjense los puntos quiénes eran. P y Q. Díganme quién es I2. No lo miren acá porque no se ve. En el libro, mírenlo. 1. I2 es 1. Menos I1 menos menos 2, ¿cómo me queda? 1 más 2 sobre X2 menos X1. ¿Quién es X2? 7 menos 1. Los nombré así, ¿no? X1, I1, X2 e I2. Entonces hago 1 menos menos 2, 3. 7 menos 1, 6. Esto me da 3 sextos, que es 1 medio. ¿Verifica? Sí. ¿Se cumplen las dos condiciones? Sí. Listo. Verdadero. Verifica. Como quieran ustedes. ¿Está claro? Bien. Ahí utilicé una propiedad que, para que ustedes no tengan que andar enunciando la propiedad ni nada, al hacer este esquema, están mostrando qué propiedad están utilizando. Bien. Esto siempre que tenga que demostrar. Sigamos. ¿Por cuál voy? 8. Dice, un círculo pasa por los puntos 3, 2 y 7, 2 y tiene radio 2 raíces de 2. Encontrar las dos posibilidades de las ecuaciones para los círculos. ¿Qué me está diciendo? Bueno, lógicamente, otra vez. A ver, acá hay una situación. Hay dos maneras de resolver esto, una más geométrica y una menos geométrica. Voy a la menos geométrica rápido, que todo el mundo va a saber cómo hacerlo. Que es a mí es la que menos me gusta, pero no importa, no estoy diciendo. La ecuación del círculo, ¿cómo es? X al cuadrado más. No, perdón. Y menos y del centro al cuadrado. Listo, tengo esa ecuación. Tengo para reemplazar un punto, radio, armo una ecuación, ¿sí o no? Otro punto, radio, armo otra ecuación. Sí. Y de las ecuaciones. ¿Qué me van a me va a quedar un sistema con qué no importa el método. ¿Con cuántas incógnitas? 2.
¿Cuáles van a ser? X del centro y del centro. X del centro y del centro, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, lo resuelvo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vayamos a la parte primero geométrica, ya vimos Es esa. re largo. ¿Cuál? La que dijimos recién. Despejar y reemplazar. Sí, no. Ninguna de las dos termina siendo corta porque es un ejercicio ya que tiene otro nivel de dificultad. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a marcar ambos puntos. ¿Cuáles eran los puntos? 3, Bueno. 2, 7, 2. Bueno, no los voy a marcar así porque se me va a hacer un lío que justo encuentre eso. Pero si ustedes observan, mis gráficas me van a quedar así. Algo así. Yo voy a tener una circunferencia y voy a tener ven que voy a hacerlo más chico. Voy a tener una circunferencia y otra circunferencia. ¿Por qué sé que están así? Bueno, díganme los puntos. ¿Cómo? 3, 2 y 7, 2. ¿Dice, los nombra de alguna forma los puntos? No. Bueno, vamos a suponer que tengo el punto A, que es 3, 2, y el punto B, que es 7, 2. Esos puntos, en esos puntos particularmente, se van a estar cortando las circunferencias. Y yo voy a tener una circunferencia que va a tener un radio hacia abajo de 2 raíces de 2 y otra circunferencia que va a tener un radio hacia arriba. Ahí lo voy a poner por acá, pero saben que uno llega hasta abajo y otro hasta arriba. 2 raíces de 2. Estas son las dos posibles circunferencias. ¿Por qué las dibujé así, una arriba de la otra? Porque observo esto, miren acá. ¿Cómo son estas coordenadas? Iguales. Las alturas son iguales. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Si las alturas son iguales, quiere decir que esto forma una línea horizontal. ¿Lo visualizan? Sí. Y obviamente por el midpoint de la coordenada de X va a estar el centro 1, va a estar la coordenada tanto del centro 1 como del centro 2, porque las coordenadas en X de ambos centros, ¿cómo van a ser? Iguales. Iguales. Entonces yo voy a decir 3 más 7 10, 5. dividido 2, 5. Esto va a ser 5 y esto va a ser 5. En ambos, la coordenada en X va a ser 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, quiere decir, de 3 a 5, ¿qué distancia hay? 2. Y de 5 a 7, 2. Yo puedo formar esto con 2 y esto con 2. Y puedo formar esto que está acá, formando un triángulo rectángulo, y justamente la hipotenusa Va a ser el radio. es el radio. Y si yo sé eso, yo puedo sacar, sabiendo esos dos datos, puedo sacar esta distancia que me está quedando acá como otro cateto. ¿Estamos de acuerdo? Que a su vez va a ser igual a esta. ¿Por qué va a ser igual? Y porque es el mismo radio y es el mismo triángulo que queda formado. ¿Lo ven? El radio tengo, pero no tengo el cateto. Y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, yo voy a utilizar Pitágoras. Así que voy a decir que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿a qué es igual? A hipotenusa al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, perdón, más. ¿Y el cateto qué te va a dar? ¿Qué? Tipo, ¿qué te va a dar? Ahora lo vemos.
Ahora analizamos para qué me sirve. Más 2 al cuadrado es igual a 2 raíces de 2 al cuadrado. Bueno, esto me da 8 porque me da 4 por 2. 8 menos 4. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. La raíz de esto. Que esto me da que el cateto también vale 2. Quiere decir que esto es 2 y que esto es 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Si yo supiera a qué altura de la coordenada de X estoy acá, justo acá, le sumo 2 unidades y encuentro la altura de X de acá, de Y, perdón, la altura de Y. Pero yo sé a qué altura de Y está acá, porque es la del punto. ¿A qué altura de Y está? 3. No, de Y. 2. 2. Le sumo 2, entonces esto va a ir a ¿dónde? 4. Y ahora en vez de sumarle, para este otro, ¿qué hago? Le resto 2, 0. Y ahí tengo ambos centros y obviamente voy a decir que uno va a ser x menos 5 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 8, que es la raíz de 2, esto al cuadrado, ¿sí o no? Y el otro va a ser x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 8. Acá tengo mi círculo 1 y mi círculo 2. ¿De qué manera lo saqué? Lo saqué de manera geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tengo que dibujar. A mí me gusta esta forma porque me empieza a permitir ver cosas de geometría básicas que yo empiezo a utilizar. Ahora, también podría haber ido por el camino de decir, bueno, yo tengo un punto A que era 3, 2. Sí. 3, 2. Y tengo un punto B que era 7, 2, ¿no? Y tengo un radio que es 2 raíces de 2. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, yo puedo decir que el círculo 1 va a tener la forma... Yo sé que la ecuación va a ser x menos x del centro al cuadrado más y menos y del centro al cuadrado igual a radio al cuadrado. Reemplazo los puntos, ¿qué me queda? 3 menos x del centro al cuadrado, ese sería el círculo 1, más 2 menos y del centro al cuadrado, ¿esto a qué es igual? A 8. Este es el círculo 1, ¿todos de acuerdo? El círculo 2, ¿a qué va a ser igual? 7 menos x del centro al cuadrado más 2 menos y del centro al cuadrado es igual a 8. Tengo un sistema de 2 por 2. ¿Cómo trabajo con este sistema? De la manera que yo quiero. Puedo hacer sustitución, puedo hacer igualación, puedo hacer sumas y restas. A mí acá particularmente me conviene restar. En este caso me va a convenir restar. ¿Por qué me conviene restar? Porque fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar, obviamente, todo esto menos todo esto. Lo escribo para que se vea qué va a pasar. Me queda 3 menos x del centro todo al más y menos y del centro todo al cuadrado menos. ¿Listo? Ahora te muestro, pero para que veamos. ¿Qué pasa si pongo un menos acá? Cambian los dos signos, ¿sí o no? 7 menos x del centro todo al cuadrado menos 2 menos y del centro todo al cuadrado es igual a 8 menos 8, que es 0. ¿Estamos de acuerdo? Como estos dos son iguales y uno me quedó positivo y uno negativo, ¿qué pasa? No, no es y es 7. Acá, ¿qué era? ¿Cómo que 2. Me confundí yo. Acá era 2. Uy, perdón. Justo cambié de color. ya hacemos 2 y te queda solo lo de... Me queda una sola... una sola incógnita. Esto se va con esto. Y ahora me queda una cuadrática. Ojo con esto, con el negativo.
Y desarrollo los cuadrados de los binomios. ¿Qué me queda? 9 a menos 6xc x del centro más xc. más x del centro al cuadrado. Menos, veamos acá. Abro paréntesis y desarrollo el cuadrado del binomio porque este menos me va a cambiar todos los signos, ¿sí? 49 menos 14 x del centro menos 14 x del centro más x del más x del centro centro al cuadrado, todo igual a 0. Elimino el paréntesis. 9 menos 6x del centro más x del centro al cuadrado menos 49 14 x del centro menos x del centro al cuadrado igual a 0. ¿Qué tiene de bueno? Que me quedó una lineal. Acá, si yo hago esto, me generaría dudas. Como me queda una lineal, ¿cuántas respuestas me van a quedar? Una. ¿Y cómo eran los 2x del centro en mi gráfica? Uno solo, eran iguales. Y me tendría que dar 5. Bueno, acá tengo menos 6 más 14, ¿cuánto es? 8. 8x del centro es igual a 40. X del centro es igual a 5. ¿Listo? Ahora tengo x del centro y reemplazo. ¿Y cómo saco los valores de y? No, reemplazas en alguna. Reemplazo. Reemplazaste, queda ahí y después reemplazás. Y reemplazo en una y verifico en la otra. Y de acá me va a quedar una cuadrática. Porque me tiene que dar dos valores distintos. Veamos. Bueno, acá tengo 5. 3 menos 5 Menos menos 2. Estoy reemplazando la primera. 4. Al cuadrado 4. Me queda 4 más. Desarrollo el cuadrado del binomio, ¿sí? 4 menos 4 y del centro más y del centro al cuadrado igual a 8. ¿Listo? Simplifico. 4 más 4, 8 y 8, 0. ¿Está claro hasta ahí? Saco y del centro como factor común porque me queda igual a 0 y es más fácil. Y del centro, ¿qué me queda? Y del centro menos 4. La di vuelta, ¿sí? Y entonces me queda que y1 del centro es igual a ¿quién? 4. Bueno, de acá, ¿cuánto tiene que ser? Ah, no, Una es 0 y la otra es y 2 del centro es igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? no. Y de acá, chicos, tengo dos productos para que sea 0, o esto es 0 o esto es 0. Esto es 0 y esto es 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá esto me puede generar dudas. ¿Cuántas X me dio? Una sola. ¿Y cuántas Y me dio? Ahora, yo tengo que darme cuenta que el centro 1 va a ser igual a ¿quién? A 5, 0, y que el centro 2 va a ser igual a ¿quién? A 5, 4. Y que obviamente los radios van a ser iguales, ambos radios, 2 raíces de 2. Y tengo que armar las dos ecuaciones. Pero esto me está dando un número de X, dos números de Y, y es mucho más complejo de visualizar. En cambio, este otro camino geométrico a mí me permite visualizar, estoy hablando de mí, de Yamil, me permite visualizar más rápidamente todo y estar seguro que lo que estoy haciendo está bien sin tener que estar verificando, porque estoy viendo ahí la gráfica. ¿Se entiende lo que digo? Más difícil de pensar al principio, pero una vez que lo encaraste es más fácil de ver, más difícil de pensar al final y entender que voy a tener un solo valor de X para dos valores de Y y que es la misma coordenada de X para ambos centros. ¿Bien? Entonces me puede agarrar dudas en el ejercicio con eso. Bien, sigamos, continuemos acá. ¿Cuál era ese? El 9 falta 9. El 9, ¿qué dice?
Muy bien. ¿Cómo demostraría que AO es el diámetro del círculo? Sacaste el length. Lo dividís por 2 y te tiene que dar el radio. En realidad, yo les voy a decir una cosa. Ese camino no está mal. Sacás el midpoint y tendrías el centro y verificás que la distancia de A desde el centro hasta un punto es igual a la distancia hasta el otro punto que me quedó libre. Esa sería una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que dijimos? La otra sería con la de... ¿se acuerdan el diámetro y formaban el triángulo rectángulo? Tenía un diámetro y otro punto y se formaba un triángulo rectángulo. Bueno, ¿quién es el diámetro? Ahora. Bueno, la distancia de AO al cuadrado tiene que ser igual a la distancia de OB al cuadrado más la distancia de AB al cuadrado, por Pitágoras. Porque, voy por esto, es por esta propiedad. Pero dibújalo, no lo dibujo. Lo muestro acá, lo muestro con la propiedad. Miren acá. Es esta propiedad que está acá. ¿La ven? La anterior. Miren esto. ¿Se acuerdan esto? Sí, pero dijiste. Escuchen. Igual a B a la mitad. Miren. ¿Esto qué tipo de triángulo me queda formado? Si yo tengo el diámetro, la distancia de AO era el diámetro, ¿sí? La distancia de A hasta O al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. ¿Listo? Utilizo Pitágoras. Una vez que utilizo Pitágoras con las tres distancias, ahí me quedaría demostrado también. Puedo utilizar ese mecanismo también. O tomo AO, bien, saco la distancia desde A hasta O y me fijo si la distancia de, perdón, acá en el otro no se llamaba centro. Tomo el punto medio y saco el midpoint. Ese sería más corto. Y me fijo si la distancia desde este punto hasta el midpoint es la misma distancia que desde el midpoint hasta el otro punto. Y ahí también lo estaría demostrando, porque serían los radios. Y estaría pasando por los tres. ¿Bien? ¿La distancia de qué punto a qué punto? A ver, en este caso, a mí me dio 3 puntos el ejercicio. Si yo saco el midpoint, ¿qué tengo? El centro. El centro. En este caso puntual, el midpoint entre quién? Entre A y entre C. Bueno, yo tomo, y acá lo voy a llamar O. En el otro ejercicio O estaba acá, por eso lo digo, para que no se confundan. Pero lo planteo con esta propiedad. Yo tomo la distancia desde acá hasta acá y la distancia desde acá hasta acá, porque ya tengo todos los puntos. Si son iguales, quiere decir que esto también es el radio. Y quiere decir que los tres están incluidos. La otra es utilizar esta propiedad. Sacar esta distancia desde A hasta C, elevarla al cuadrado, sacar la distancia desde A hasta B y sacar la distancia desde B hasta C. Y por teorema de Pitágoras demostrar que me va a dar igual. Esa, inclusive, está un poquito mejor porque estoy usando la propiedad. ¿Bien? No quiere decir que la otra esté mal, ¿eh? Bueno, ahí el 10, ¿qué dice? Show that x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2 igual a 6 can be written puede ser escrito de la forma x menos a al cuadrado igual a y menos b al cuadrado igual a radio al cuadrado, donde a, b y r son constantes para encontrarse, por ende escribir las coordenadas del centro del círculo de la Te está haciendo un montón de decorado para decirte que pases esta ecuación a esta ecuación. Sí, a la otra. Completando cuadrados como hicimos en el punto 1, ¿sí? Nada más que eso. Parece
Parece un montón, pero no lo es. Bueno, veamos acá. ¿Qué dice acá? La ecuación del círculo esta muestra que 6 menos 6 yace en el círculo y encuentra la edad. Sí, anda. En el punto A. Muy bien. Bueno, veamos acá. Primero tengo que mostrar que este punto pertenece a esta ecuación, ¿sí o no? Reemplazo y me tiene que dar 25. ¿Listo? Una vez que me dio 25, tengo un punto. Tengo el centro. ¿Hasta ahí estamos bien? Voy a buscar la pendiente. Voy a buscar la pendiente, ¿sí o no? Sí. Como me habla de la recta tangente, ¿cómo va a ser la recta tangente, la pendiente de la recta tangente respecto? Va a ser perpendicular. Y voy a hallar la ecuación de la perpendicular que pasa por este punto, porque es tangente A. Ya tengo la pendiente. ¿Bien? ¿Lo vieron o no? O sea, tengo el centro y un punto, por eso con la pendiente. De- Tiene que ser perpendicular. Ahora, después saco la pendiente de la perpendicular. Supongamos que me dio 3. ¿Cuál va a ser la pendiente de la tangente? Menos 1/3. ¿Y por qué punto tiene que pasar? Por 6 menos 6. Listo, con el punto y con la pendiente busco la ecuación de la recta tangente, que es lo que me está pidiendo. ¿Está claro? Bien. El ejercicio número 12, ¿qué dice? La línea 2x más 5y20 corta el eje X en el punto A y el eje Y en el punto B. El punto C es el punto medio entre A y B. Encontrar la ecuación del círculo que tiene el centro C y pasa por los puntos A, B. Bueno, sí, dale, perdón. Demostrar que este círculo también pasa por el punto O00. Bueno, esta ecuación es interesante. ¿Qué es A? Si es... El Raíz. no, y-axis. Ah, Fíjate. la bajada del origen. Ah, no, perdón, tenés razón. Mala mía. A es raíz y B es ordenada. ¿Listo? Busco la raíz y busco la ordenada. ¿Dudas de esto? Voy a tener, la raíz va a ser un número de X, punto y coma 0. La ordenada va a ser 0 y un número de Y. sí, pero después más y B. Sí, despejo sí. Siempre trabajo de acá. Reemplazo a 1 por 0 y reemplazo al otro por 0. No me rompo la cabeza. Reemplazo a 1 por 0, encuentro la raíz, reemplazo al otro por 0, encuentro la ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Tengo los dos puntos. Sí. Busco el midpoint. ¿Sí o no? Una vez que busco el midpoint, ¿qué tengo? El centro. Sí. Porque voy a tener ese segmento. Una vez que tengo el centro, busco la distancia desde A, desde la ordenada hasta el centro, o desde la raíz hasta el centro, cualquiera de las dos. Eso es el radio. Una vez que... ahí tengo la ecuación. Una vez que tengo la ecuación, ¿por quién reemplazo? Por 0, 0. Y demuestro que también pasa por ahí. ¿Bien? Ven que ya voy utilizando siempre el mismo método. Para sacar la distancia del centro de un punto tienes el radio. Una vez que tengo el radio, que tengo la ecuación del círculo. Y una vez que tengo la ecuación del círculo, reemplazo por el punto que me dice que va a pasar. Bien. ¿Qué otro ejercicio? El 13. Dale. Los puntos B menos 5, 6, Q menos 3, 8 y R 3, 2 están unidos para formar un triángulo. Demostrar que PQR es un triángulo rectángulo. Encontrar la ecuación del círculo que pasa por los puntos PQ. Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Tengo que sacar la distancia de PQ, la distancia de QAR y la distancia de PAR. Uno de esos va a ser la hipotenusa. ¿Cuál? El más largo. El más largo. Al ser la hipotenusa, ¿qué va a ser aparte de la circunferencia? El diámetro. Muy bien.
Yo ya sé que es el diámetro. Yo demuestro que es un triángulo rectángulo. Yo ya sé que es el diámetro. Tengo los dos puntos, tengo el midpoint y ¿qué saco? El radio. No, el centro. Y yo ya tengo la distancia, tenía la distancia, la divido por 2 y sé que es el radio, ni siquiera lo busco y ya tengo la ecuación de la circunferencia. Y compruebo que pasa por todo el... ¿Cómo Ah, no, sabes ya cuál es el diámetro? Porque es una propiedad. Porque fue la propiedad que mostré recién del triángulo rectángulo. Siempre que tenga un diámetro y lo una con otro punto, voy a formar un triángulo rectángulo. Entonces vos te fijás cuál de las tres distancias es la mayor. Sí, pero si no es. Si no es rectángulo. Va a ser rectángulo. Te lo está diciendo. Demostrar que es rectángulo lo vas a demostrar con Pitágoras. ¿Bien? Bien. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Encontrar la ecuación del círculo que pasa por los puntos 7, 3 y 11 menos 1, que tiene el centro en la recta 2x más y igual a 5. Lo mismo que hicimos hoy. Busco la distancia, busco el midpoint, busco la pendiente y me fijo que sean perpendiculares. Es igual al anterior. ¿Qué más? El círculo pasa por los puntos O, 0, 0, P, 3, 9 y Q, 11, 11. Encontrar la ecuación del círculo. Como la del ejemplo de los 3 puntos, lo muestro, voy para atrás, esperen, El primer ejemplo que hay, que dije que este es el ejercicio más difícil, este que está acá, ¿se acuerdan de este ejercicio? Sí. Me da 3 puntos, a ver, tenía dos maneras de resolver esto. ¿Qué dos maneras? Busco la distancia de P a Q, busco el midpoint, busco la ecuación de la recta que pasa por el centro, que es perpendicular. Busco la distancia de Q a R, busco el midpoint, busco la perpendicular. Hago un sistema, igualo. Lo que me dé, ¿qué me va a dar? Ya tengo el centro y tomo la distancia desde el centro hasta cualquiera de los 3 puntos y tengo el radio. Ese era uno. ¿Cuál era la otra? Armar un sistema de 3×3. ¿Cuáles van a ser mis 3 incógnitas? O sea, bueno, X del centro, Y del centro, radio. Reemplazo los 3 puntos y me queda un sistema de 3×3. Cualquiera de los dos caminos es válido. Este me permite ver mejor, el otro no me permite ver tanto. Gracias. Mastronardi, por favor, cerrame la puerta y hace silencio que estoy... Mastronardi, por favor, cerrame la puerta y hace silencio que estoy grabando. Gracias. Sigo. Acá. Veamos. ¿En dónde nos quedamos? El 16 ahora. El círculo tiene un radio de 10 unidades y pasa por el punto 5 menos 6. El eje X es una tangente al círculo. Listo, quiere decir que toca. Ya está. Entonces, si yo sé, me dice el radio, 10 unidades. 10 unidades. Ah, no. Bien, sigamos. Encontrar las posibles ecuaciones del círculo. Ah, pasa por el punto, ¿sí? Claro, o sea, el radio es de 10 unidades y pasa por el punto 5 menos 6. Bueno, yo sé que si toco el eje X, toco el eje X y es tangente, quiere decir que Y puede ser 10 para arriba y 10 para abajo. Ahí tengo los dos posibles valores de Y. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se entiende por qué dije eso? Repito. Me dice que es tangente que solamente toca el eje X. Y como el radio es 10, entonces puede ser, voy a pensar, puede ser 10 para arriba o 10 para abajo. ¿Está claro? Ahí tengo las dos coordenadas de quién, de Y. 10 y menos 10. ¿Y quién me está faltando? Bueno, no, ¿por qué 0? Ah, sí, no, reemplazás. Tengo un punto, Tenés el radio y tenés la I. tengo el radio, tengo un punto, tengo las dos posibles Y, tengo Y y me va a dar las dos posibles... No, X va a ser uno solo. X tiene que ser 1.
X va a ser uno solo, reemplazo, se me va a anular, armo y ahí me va a quedar la ecuación. Como antes, parecido al de antes. Parecido al de antes. También lo pueden dibujar si quieren. Pero ese, piénsenlo, es parecido al primero que hicimos. ¿Qué dice este? A ver qué dice. Me encanta. Ya no me gusta lo que Sí. Ya. Ahí ya lo pasé. Ya que lo de la tangente, ¿cómo se dice que es tangente? Va a tocar? Y porque lo toca, no puede atravesarlo. Si es tangente, es por definición de tangencial. Si algo es tangente, quiere decir que no lo atraviesa. ¿Está bien? Que lo toca en ese punto y sigue. Ese concepto, Juan Cruz, ese concepto lo vamos a usar mucho este año. Después con derivadas y con varias cosas más. Bien. A ver, lee. El diseño que se muestra está hecho de 4 círculos verdes y un círculo naranja. ¿Cómo? Pará, a ver si vemos el naranja. Ah, ahí está, mirá. El naranja es el de afuera, los verdes son los de adentro. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta porque no lo van a poder hacer con la fotocopia. Y después voy a tener uno azul, ¿sí? Dale. El radio de cada uno de los círculos verdes es una unidad. Encontrar el radio del círculo naranja. Uy, qué interesante. Bueno, se los voy a... Me gustaría que trabajen con esto. Tengo el radio, quiere decir que el diámetro, ¿cuánto es? El doble. O sea, que el diámetro del naranja tiene que ser mayor que ¿cuánto? El radio del naranja. Este es el verde. ¿El diámetro de este verde cuánto es? 2. Y de este, 2. O sea que el diámetro de este tiene que ser mayor a ¿cuánto? A 4. Bien, ya para empezar a utilizar el sentido común. Este se los dejo un rato para que lo hagan, ¿sí? Quiero que lo piensen, quiero que lo analicen. Este es... Bien, pero está bueno el ejercicio. Un segundo. El área del círculo era tipo, ¿no?